Buenos días. Seguimos con nuestros videotutoriales y hoy vamos a intentar explicaros cómo trabajar en blanco y negro mediante Photoshop. Tenemos aquí nuestra imagen abierta ya en Photoshop y vamos a intentar trabajarla para conseguir pasarla a blanco y negro y conseguir la máxima expresividad del blanco y negro en Photoshop. Llegaremos a una foto más o menos parecida a esta. Yo voy a hacerla de nuevo, o sea, será muy similar el resultado final. Una vez que tenemos abierta la imagen en Photoshop, como esta, decimos pues la forma tradicional y que siempre existió es la menos recomendada, que es mediante imagen, ajustes, modo blanco y negro, escala de grises. ¿Por qué no se suele hacer así? Nunca se, porque la imagen sale muy gris, y además es difícil de trabajar. En las modernas versiones de Photoshop se suele trabajar con capas de ajuste, y una de las que más espectaculares son para trabajar el blanco y negro es la capa de ajuste. Aquí tenemos las capas de ajuste. Capa de ajuste, brillo, niveles, curva, exposición, equilibrio de color. Hay una que es esta de blanco y negro. Blanco y negro es muy buena para trabajar esto. Como vemos, cuando abrimos una máscara de ajuste en blanco y negro se nos sitúa encima de nuestra imagen, y nos ha pasado la imagen a blanco y negro como si lo hubiéramos hecho con ajustes a escala de grises, pero con la diferencia de que se nos ha abierto este cuadro de diálogo que vemos aquí, en que podemos ir ajustando los grises de nuestra fotografía en función de su color. Es decir, nosotros sabemos que nuestro cielo es azul o 100, entonces vamos a los azules y los 100 y los podemos aclarar. ¿Veis? O vamos a los 100 y lo aclaramos. O podemos ir a nuestra tierra, que más o menos es amarilla, y la podemos aclarar, buscando un poco jugar con el contraste de grises y así el contraste de blancos y negros, y así buscar una mayor expresividad de nuestra foto y acentuar las formas mediante estas aclaraciones. Como vemos aquí, la máscara de ajuste en blanco y negro la activamos, tiene dos partes. Esta, que es un cuadradito blanco, la vamos a utilizar posteriormente porque nos va a permitir poder ajustar esta capa de ajuste a una parte de la fotografía y no todo. Y no toda. Y en este caso, por ejemplo, veremos cómo tiene bastante aplicación. Por otro lado, los ajustes que nos vienen con esta capa de ajuste en Photoshop, vemos aquí que pone por defecto y nos vienen unos predefinidos. Los predefinidos pueden ser muy interesantes. ¿Por qué? Ponemos aquí filtro azul, más oscuro, filtro verde, filtro de alto contraste. Los que hemos hecho fotografía en blanco y negro, pues íbamos hacer nuestras fotos con nuestros filtros Cooking o cualquier filtro, y nos servían para oscurecer el cielo, aclarar el cielo, trabajar los colores de piel. Aquí en Photoshop vemos que lo podemos hacer a posteriori, entonces es inútil un poco comprarse esos filtros en blanco y negro. Y a los que tuvimos por edad que hacerlo de esta forma, nos recordarán que estos filtros azules, por ejemplo, cuando aplicábamos un filtro azul, se nos aclaraba bastante el cielo, y el azul, al ser el opuesto a los naranjas, al amarillo, pues se nos oscurece un poco. Podemos ir probando los filtros, seleccionamos los filtros y vemos filtro más oscuro, filtro verde, filtro azul de alto contraste, filtro rojo de alto contraste. Vemos cómo se nos oscurece el cielo y se nos aclara la tierra. Entonces, por ejemplo, pues podemos dejarle en ese filtro rojo de alto contraste, con un cielo muy fuerte, muy expresivo, como si estuviera lloviendo, y la tierra como si la estuviera dando el sol.
esto es en principio cómo trabaja este filtro de blanco y negro, que como hemos dicho podemos trabajarlo en manual, es decir, poniendo por defecto y trabajando los colores, oscureciendo los rojos, los naranjas, para que la tierra salga más oscura. Veis, aquí parece casi de noche, y podemos aclarar los cielos, por ejemplo. Veis aquí, si los queremos menos expresivos, o oscurecerlos si los queremos más expresivos. Podemos ir a la serie de automáticos, que como digo nos recuerda mucho a los filtros que utilizábamos los que teníamos blanco y negro. Veis aquí, vamos a dejarlo en este filtro rojo de alto contraste en principio, y para seguir trabajando. Y vemos aquí lo que decíamos antes, pero nosotros también podemos hacer que el filtro de blanco y negro actúe sobre una parte de la imagen y sobre otra no. ¿Cómo hacer esto? Activamos la máscara de capa, y como se trabaja siempre con las máscaras de capa en Photoshop, vemos que está en blanco, podría estar en negro si la invirtiéramos, sería así: imagen, invertir, ajustes, invertir. ¿Veis? Es negro. Entonces ya el filtro de máscara de capa no actúa. ¿Por qué? Porque está en negro. Si estuviera en blanco, damos marcha atrás, lo ponemos en blanco, vemos que actúa. Entonces, de esta forma es la que se hace que el filtro actúe sobre una parte de la imagen y sobre otra no. ¿Cómo conseguir, cómo hacer que se pase de negro a blanco? Pues simplemente activamos el pincel de pintura, un pincel de pintura normal, activamos la máscara de capa, y comprobamos de que en el plano superior es negro, ¿vale? Entonces, si nosotros pintáramos ahora, pintaríamos negro sobre la máscara de capa, elegiríamos un pincel más o menos grande, vemos aquí, y si pintamos negro, vemos que deja de actuar el filtro, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma de hacer que las máscaras de capa sean selectivas sobre una parte de la imagen. ¿Veis? Aquí puede tener el filtro más o menos densidad, podemos hacer que tenga más o menos densidad, y esta sería una forma también de hacer que ciertas partes de la foto salgan coloreadas o tengan su nivel original, y ciertas partes de la foto salgan en blanco y negro, o también más trabajadas. Volvemos para atrás para dejarlo igual que estaba, y volvemos y desactivamos un momentito para seguir trabajando el pincel. Como digo, una forma. ¿De qué otras formas se puede utilizar esta máscara de capa? Por ejemplo, yo quiero que sobre el cielo, que es la parte de arriba, que son azules en principio, tenga un filtro diferente sobre la tierra. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente es tan sencillo como seleccionar el cielo de alguna forma con las diferentes herramientas de selección que existen en Photoshop. Es decir, por ejemplo, imaginaros que ponemos un filtro azul, vemos que el filtro azul nos clarea el cielo. Esto lo podemos variarlo después. Por eso también las máscaras de capa son buenas, porque en cualquier momento podemos activarlas, desactivarlas, utilizarlas de una forma o de otra. Cogemos la herramienta de varita mágica, en este caso por ejemplo, y vemos que la tengo en 60, la tolerancia es 60, voy a bajarla, deselecciono, control D, voy a bajarla a 40, y selecciono, y ahora vemos que sí, que se ha seleccionado el cielo, lo vemos por ese hormigueo incesante típico de las selecciones en Photoshop, y le digo activo la máscara de capa. Una vez activada la máscara de capa, le digo rellenar de negro. Entonces, ¿qué pasará cuando de rellenar de negro? Que el filtro, la máscara de capa, el filtro de blanco y negro no actuará sobre el cielo. Ok, digo ok, ¿veis? Ahora se ve el cielo, y deselecciono, control D, ¿vale? Entonces yo el cielo podría hacer, digo, pues lo dejo en azul,
o bien lo dejo con su propio color, o bien le aplico otro filtro de blanco y negro, un filtro diferente. Si antes he aplicado el filtro rojo, filtro azul, ahora puedo aplicar otro filtro. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente duplico el filtro, el filtro blanco y negro, y selecciono la máscara de capa del filtro duplicado. Y ahora le digo imagen, ajustes, invertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está aplicando un filtro diferente blanco y negro, el de arriba, que el de abajo. Lo vemos ahora igual porque es el mismo, pero si nosotros activamos el de arriba y en vez de ese filtro azul que hemos aplicado a la imagen en general, que lo vemos aquí, pues ahora vamos a poner un filtro en rojo de alto contraste, que como hemos visto antes oscurecía mucho el cielo. Entonces ahora nos saldrá esta imagen, si lo activamos, con el cielo muy oscuro. Activamos y lo vemos ahí. Entonces hemos conseguido una foto con un cielo muy expresivo y una tierra muy oscura, podemos decir, pero ahora me parece la imagen muy plana. Entonces activamos la parte de tierra, que si nos sentimos más cómodos podemos cambiar el nombre y cambiar el nombre a la marca, perdón, cambiar nombre, aquí también, a ver, propiedades de capa, le llamo tierra, lo he hecho así con botón de la derecha, pero podríamos hacerlo con doble clic, y cielo. ¿Vale? Activo la tierra y le aplico un filtro, por ejemplo, vamos a ir probando. También se puede ir probando seleccionando uno de los filtros y mediante el cursor para arriba y para abajo ir viendo cómo nos va actuando. O podemos hacer simplemente en manual, tocamos el filtro amarillo y lo aclaramos. Como sabemos que la tierra es amarilla o roja, lo aclaramos. Como vemos ahora, la fotografía sale como si le estuviera dando un sol imponente lo que es la casa y los primeros escarpes, y como si amenazara lluvia por detrás. Esto sería un poco el tratamiento de la foto en blanco y negro mediante Photoshop. Ya por último, lo que se suele hacer con una fotografía, sobre todo en digital, es aplicar la salida de la foto. La salida de la foto, los efectos que suelen aplicar suelen ser viñeteados. Vamos a hacer uno, viñeteados, enfoque, es decir, aumentar un poquito la ocultancia de la imagen, y también virados. Vamos a empezar con el virado. El virado, en principio, en Photoshop, donde mejor, que también se hacía esto mucho en fotografía, cuando sacábamos las copias en papel, ¿no? En Photoshop, el virado se suele hacer, o por lo menos se puede hacer de muchas formas, como siempre, pero una forma bastante apropiada es mediante la máscara de capa de equilibrio de color, ¿vale? Le vamos a llamar virado, ¿vale? Y la ponemos por encima de todas ellas. Podemos ir trabajando siempre. Entonces el virado, por ejemplo, un virado oro característico es +10 rojo, -10, perdón, menos 10, otra vez, un poquito así, menos 10. Este filtro de virado se aplica sobre las sombras, medios tonos e iluminaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues un poco repetir el mismo proceso sobre las sombras, +10, podemos ir aumentándolos, disminuyéndolos. Yo voy a hacer este de oro, y -10. Y luego sobre las iluminaciones hacemos esto, +10, -10. Podemos acentuar que sobre las sombras el virado sea más fuerte, eso ya depende de cada uno, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos nuestro virado. Como hemos dicho, este sería un primer efecto. Un segundo efecto sería el típico viñeteado, que suele servir para resaltar un poco las partes de la imagen que nos interesa. Yo voy a hacer un viñeteado simple en que coja un poco de difusión en los bordes de la fotografía. Entonces lo que hago es marcar una selección,
abrir una capa nueva, como habéis visto, marco una selección por donde quiero que vaya, ¿vale? Invierto selección. Esta forma, pues, hay muchas, esta es una de las formas. Edición, rellenar, de negro. Vemos, se nos ha hecho, deseleccionamos, se nos ha hecho un marco negro en la fotografía. En principio decimos, pues esto es un marco negro, no es un viñeteado, pero luego aplicamos el filtro desenfocar, desenfoque gaussiano, desenfoque gaussiano fuerte, vemos cómo queda, y vemos ahora que nuestra fotografía ha cogido este viñeteado en los bordes difusos, que nosotros podemos acentuar o desacentuar. Lo aplicamos. Podemos desacentuar, lo aplicamos y vemos que este viñeteado. Podemos, como digo, podemos aclarar un poquito, variando la opacidad, o dejarlo tal y como estaba, depende ya nuestro gusto. Yo voy a bajarlo al 80, ¿vale? Y también podemos que esta máscara de capa sea simplemente superponer, que hace un efecto, se nota menos, entonces aquí ya podemos subir a 100, vale, y lo dejamos así. En principio esta sería nuestra fotografía si nos gustara. Podríamos seguir aplicando más cosas, por ejemplo, pues una capa de ajuste de niveles, porque hay algo que no nos gusta, llevamos la capa de ajuste de niveles por encima de la capa principal, y aquí en la capa de niveles pues podemos ir buscando otra exposición más oscura, más clara. Podemos coger la capa de curvas y aumentar el contraste, una cámara, pero bueno, en principio vamos a dejarlo así. Y por último, en digital se suele aplicar un filtro que es muy que suele dar bastante buen resultado, que es el filtro de enfoque, para ganar un poquitín de acutancia. Para ver cómo actúa este filtro hay que tener la foto un poquito ampliada y fijarse en algunos detalles. Por ejemplo, yo voy a fijarme en los adobes, que hay en la fotografía, ¿vale? O ladrillos, adobes, el barrillo este que hay ahí en el lastrón. Entonces, ¿cómo lo actúo? Hago filtro, de enfocar, máscara de enfoque, perdón. Y vemos que al aplicarlo, este filtro depende mucho de, tiene 3 controles, depende mucho del tamaño de la fotografía, y de que estemos trabajando con una fotografía de una cámara o de otra, o de que estemos trabajando con una fotografía que nos viene de internet. Vamos a aumentarlo. Para estos valores voy a ponerle, para esta fotografía ponerle más o menos un 100, ¿vale? Y voy a aumentar el radio. Y como vemos, lo vamos viendo tanto en el cuadradito este pequeño, como nos ha ganado acutancia, como previsualizando en la propia imagen. Como vemos, si lo hiciéramos muy exagerado, mirad lo que pasa, se nos aumenta muchísimo la acutancia, que lo que hace la acutancia es buscar bordes y aumentar el contraste entre los mismos. También, entonces como es una foto así muy rústica, voy a intentar que tenga una buena acutancia. Doy OK. Y la vemos un poco a su imagen normal. Uy, en el cielo a lo mejor nos hemos pasado o no, eso ya cada uno. Y vamos viendo, activando en la capa, las tengo aquí las tengo, activando, podemos activando y desactivando el filtro inteligente de esto de la acutancia, porque lo he hecho mediante filtros inteligentes. Vemos el efecto. Al hacerlo, si no tenemos esta capa hecha imagen inteligente, simplemente damos filtro a convertir para filtros inteligentes y no lo convierto inteligente, ¿vale? Yo en este caso lo tenía hecho, y entonces si yo veo que la acutancia es demasiado o es demasiado exagerada, puedo volver a aplicar la máscara, bajar los radios, ¿veis? Hasta que más o menos la demos por buena. Yo en este caso la dejaría ahí, ¿vale? Y ya está. Esta sería, vamos a verla bien, la foto definitiva.
que no se parece, que es otra versión de la que hice anteriormente. Está menos exagerado, pero bueno, es otra versión. Bueno, y esto es todo, muchas gracias.